Muy buenas, mi familia de YouTube. Hoy os traigo un interesante a la vez que controvertido tema. ¿Cómo vencer el hambre? Pues primero de todo, como decía Sun Tzu en su maravilloso libro El arte de la guerra, conoce a tu enemigo. Y lo primero de todo es quitar o dejar de categorizar al hambre como nuestro enemigo y entender, comprender qué es el hambre. El hambre no es ni más ni menos que una magnífica señal de supervivencia que nos avisa cuando estamos llegando a niveles bajos de energía. No es ese ente maléfico, demoníaco, que nos invita a comer de forma desmesurada cuando queremos ponernos en forma. Para nada. Es ni más ni menos como el piloto del coche. El piloto del coche que nos avisa cuando estamos bajos de energía y que necesitamos repostar. ¿Dónde aparece el problema? Bueno, pues que hemos introducido una serie de alimentos en nuestra alimentación actual, así como una disposición de alimento demasiado inmediata y fácil, que ha hecho que se nos desregule esa magnífica señal y que nos invite a comer en momentos en los que realmente no tenemos hambre. ¿Por qué se produce todo esto? Se produce principalmente porque nuestro cuerpo, nuestra herencia genética, sabe perfectamente cómo gestionar los alimentos que siempre hemos encontrado en la naturaleza, la comida real. Se pierde bastante y empieza a crear señales bastante equivocadas cuando introducimos pseudoalimentos procesados, creados, que nuestro cuerpo no entiende muy bien cómo manejar y en consecuencia empieza a crear señales equívocas. La leptina, la insulina, son hormonas que van directamente relacionadas con la producción y con la sensación de hambre. Cuando estas hormonas se desregulan, nos crean esa falsa señal de alarma. Así que, sin más dilación, familia, vamos a ver una serie de estrategias que nos ayuden a entender, comprender y no acabar o vencer con el hambre, que siempre va a ser un enemigo difícil, por no decir imposible de vencer, sino a comprenderla, entenderla y saber gestionarla. La primera estrategia, y muy en relación con lo que hemos dicho anteriormente, sería la de reducir, o casi diría que evitar, los alimentos procesados. ¿Os habéis puesto en situación alguna vez de intentar comer solamente una galleta? Bastante complicado, ¿verdad? Os coméis la primera y de repente ves como que una increíble sensación de ansiedad se apodera de vosotros y os acabáis convirtiendo en un monstruo de las galletas y os acabáis comiendo toda la caja de galletas. Es mucho más fácil controlar esa sensación cuando las galletas son cero que cuando es una. Así que sobre todo si sois unas personas que lleváis tiempo lidiando o luchando con ese tipo de problemas en el que tenéis mucha ansiedad y vuestro cuerpo quizás por pautas emocionales busca en la comida una forma de recompensa y de apagar o opacar sensaciones emocionales, os invitaría a que al menos durante un tiempo evitéis esos alimentos. Si los queréis introducir, que sean de forma muy reducida y de forma estratégica. Pues esos conocidos cheat meals o comidas puntuales de recompensa, a las que a mí me gusta llamar más que de recompensa, de compartir y de entorno social, ya que la realidad es que todos somos seres sociales y que nos relacionamos con otras personas en diferentes eventos y tampoco hay que convertirse en un talibán de alimentación y capar o coartar de forma radical nuestra vida social. Lo que sí es importante es que seáis muy conscientes y que tengáis esta información, creo, valiosa para saber que esos alimentos son los que más van a invitar a vuestro cuerpo a crear esas cataratas, esas señales equívocas de dopamina, de oleadas de insulina, que el cuerpo tendrá que gestionar y al entender que hay mucha insulina disponible, invitaros a introducir más glucosa para regular esa insulina, etcétera, etcétera. Así que esa sería la primera y creo que más valiosa estrategia. La segunda, el orden de los factores, aquí sí que altera el producto. Entonces, hay macronutrientes que invitan mucho más a la saciedad que otros. El macronutriente que más nos va a saciar, que nuestro cuerpo va a tardar más tiempo en digerir y que en consecuencia nos va a producir esa sensación mayor de saciedad, es la proteína. Así que otra estrategia muy recomendable sería la de comer primero el macronutriente que más saciedad nos va a producir, alimentados eligiendo primero introducir la proteína en vuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenéis un plato con una porción de carne, de verdura y algo de arroz o de patata,
El orden más acertado sería el de comer primero proteína, después el alimento más rico en fibra, que podría ser los vegetales, que si van acompañados de una fuente de grasa, como aceite de oliva, por ejemplo, también va a aumentar la sensación de saciedad y por último los hidratos de carbono. De esta manera, la sensación de saciedad va a ser mucho más efectiva o productiva que si introducimos primero los hidratos de carbono, que van a generar un pequeño pico de insulina y nos van a invitar a comer algo más quizás de lo habitual. El siguiente punto, muy relacionado con este, aumentar vuestra ingesta proteica. Y esto no quiere decir aumentar desaforadamente el consumo proteico y que estéis consumiendo 4 kilos de carne al día. Pero sí que es importante pues que tengáis en cuenta este factor y que si aumentáis ligeramente el consumo de proteína, vais a estar más saciados durante el día, ya que como decía, es el macronutriente que a nuestro cuerpo le cuesta más digerir, lleva más tiempo para su digestión y en consecuencia va a invitarnos más a la saciedad. El siguiente punto, muy importante y al que le prestamos muy poca atención, masticar despacio vuestros alimentos. La señal de que estamos saciados y de que estamos llenos, por así decir, empieza en el primer bocado, en la masticación. En nuestro estilo de vida, actualmente en la sociedad, vamos a toda prisa y masticamos muy rápido, comemos muy rápido y esto no da tiempo a que nuestro cuerpo cree las señales adecuadas de saciedad y en consecuencia de llenura y de no necesitar más comida. Y muy importante, os invito también a que no ingiráis líquido en vuestras comidas. Es muy habitual ver a las personas masticar, introducir líquidos, engullir literalmente la comida sin darse el tiempo a masticar, a disfrutar, a dejar que ese alimento haga todo su proceso con la salivación, con la masticación y demás de los alimentos. Esto también es una estrategia infalible y muy valiosa para acabar de comer y sentirnos mucho más saciados. Aumenta el consumo de fibra. La fibra es un factor que va a hacer que también tengamos esa sensación de llenado en el estómago, ¿vale? Ahí sí que hay cierta falta de criterio en cuanto a esto, porque entendemos que solamente lo que es llenar el estómago, sentirnos lleno, va a acabar con el hambre. Y no es así, ya que imaginaos, si bebéis 4 litros de agua, vais a sentir un llenado importante en el estómago por la capacidad ventral que se ve comprometida, pero al rato sentiréis hambre. La señal de hambre va mucho más relacionada con el mensaje que entiende el cuerpo de que están entrando los nutrientes que necesita y en consecuencia apagará esa señal. Así que la fibra es un factor que va a ayudar a que sintamos ese llenado estomacal. También es un factor que va a hacer que digiramos y tengamos el alimento durante más tiempo en el tubo digestivo y en consecuencia la sensación de saciedad va a aumentar y va a ser mayor. Principalmente el consumo de fibra es ideal que lo aumentemos más que con cereales procesados, con vegetales. Tampoco en cantidades industriales, porque los vegetales, como bien sabéis, y si no aquí os lo digo, llevan cierta cantidad de antinutrientes, que es la forma que tienen los vegetales de defenderse de que otros animalitos como nosotros no se los coman, y tampoco es interesante un consumo exacerbado, pero sí aumentar su consumo, que creo que hoy en día se consumen muy pocos vegetales, sería otro factor altamente interesante. Este punto es de vital importancia y seguramente vais a sentir muy identificados. Comer de acuerdo a vuestra realidad, a vuestro día a día, a vuestra logística en el día a día, no a lo perfecto fisiológicamente. Y es que todos hemos escuchado eso de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. En nuestro estilo de vida actual nos levantamos a toda pastilla, con prisas, por los niños, por el trabajo, e invitarnos a hacer un desayuno copioso, a sentarnos es algo muy surrealista, por no decir imposible. En tanto en cuanto, si nos levantamos con esa sensación de prisa, de ir corriendo, quizá lo más inteligente sería pues introducir un alimento rápido, fácil y no una comida copiosa que nos exija demasiado tiempo para comerla, para sintetizarla y que nos invite a estar en un estado óptimo de calma y sosiego para asimilarla. En tanto en cuanto es muy habitual pues ver a personas que
Incluso si no tenéis hambre por la mañana, no pasa nada porque esperéis un par de horas a desayunar. Vuestras células no se van a consumir y se van a caer, sino que todo lo contrario. Hay procesos fisiológicos como la autofagia que pueden verse beneficiados por este factor. Así que vivir de acuerdo o hacer vuestra alimentación de acuerdo a vuestro día a día y a vuestra realidad. En la otra cara de la moneda nos encontramos que en el momento de más relax, de más sosiego, en el que quizás nuestro cuerpo nos pide más alimento, es el momento de la noche. Con lo cual, proponer a una persona que llega después de un duro día de trabajo, que ha estado lidiando con los niños, que por fin llega a casa y se relaje, que se coma 4 espárragos y un filete de pescado, quizás no sea la idea más atractiva y sexy del mundo. En tanto en cuanto, yo con muchos de mis clientes trabajo en un orden que supuestamente, de hecho muchos de ellos, su respuesta es la siguiente, pero a partir de las 6 de la tarde los hidratos de carbono se convierten en gremlins y se convierten mágicamente en grasa. No, no funciona así nuestro cuerpo. Y sí que ese tipo de alimentación va a estar mucho más en coherencia, nos va a hacer sentir mucho más saciados y va a ser mucho más fácil que no pase lo que muchas veces pasa, que nos comemos los espárragos y el pescado y a la hora y media empieza a aparecer por ahí esa sensación de hambre infalible que nos invita a comernos la nevera entera, la despensa y lo que encontremos por ahí de chuches de los niños. Así que esta sería una estrategia mucho más coherente, más inteligente, adaptada a vuestra realidad. Evitar las calorías líquidas. Los batidos de proteína, las cremas de arroz y todos estos alimentos son maravillosos y fantásticos, sobre todo en momentos puntuales, cuando queremos recuperarnos de entrenamientos o también cuando queremos ganar peso, ganar músculo. Pero en un periodo de pérdida de peso o gente o personas que le cueste gestionar este factor del hambre, tener en cuenta que el proceso de la masticación da unas señales de saciedad y de llenado mucho más efectivas, más propicias que los alimentos líquidos. Así que quizás en este tipo de pautas, o si estamos en este momento de querer aprender a gestionar el hambre, no sean los alimentos más adecuados, ya que, como digo, no provocan esa sensación de llenado y de saciedad como los alimentos sólidos que tenemos que masticar, disgregar en nuestro organismo y sintetizar, ¿vale? Que hacen un proceso metabólico y digestivo más arduo y, en consecuencia, que favorezcan ese factor. Y por último, el octavo de estos consejos, de estas estrategias para vencer el hambre. Escoger dentro de las opciones adecuadas aquellas que le gusten a tu organismo y a tu paladar. Obviamente, cuando a mí me dicen que esto es simplemente cuestión de calorías in por calorías out, las calorías que entran por las que salen, difiero bastante de ello, ¿vale? Imaginaos dos billetes, uno de 100 euros de curso legal y uno del Monopoly. ¿Los dos valen igual? No. Entonces, no todas las calorías valen lo mismo. Si tenéis una cantidad de calorías y de macros pautadas al día, tener en cuenta el factor, como he dicho al principio. Hay alimentos que nos van a invitar a que se desencadenen una serie de respuestas y de señales poco adecuadas porque son alimentos hiperpalatables que van a alterar algunas de nuestras hormonas, a invitarnos a comer más. Con lo cual, si tienes, digamos, por ejemplo, 40 gramos de hidrato de carbono en tu comida y los obtienes de un cuarto de donut, te va a ser muchísimo más difícil, por no decir imposible, controlar el no comer más que si los obtenemos, por ejemplo, de patatas o de avena. Así que aquí sí que el valor nutricional sí que tendrá una vital importancia. Y con este punto, familia, llegamos al fin del vídeo, que espero que os sea de mucha ayuda, que os ayude a entender, a gestionar y a vivir de acuerdo con esa maravillosa sensación fisiológica que nos ha hecho sobrevivir, que no es un demonio que nos quiere hacer la vida imposible. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, familia, dadle al like, darle mucho al like, romper ese botón del like, suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo y que os pueda seguir aportando en la medida de mis posibilidades con más vídeos como este y muchos más. Sin más, familia, que Dios os bendiga. Hasta el próximo vídeo. Chao.